Hola a todas y todas, bienvenidas y bienvenidos a estos nuestros Huawei Tech Talks. Ya estamos en 2025, este es nuestro primer podcast y lo primero que quiero decirles es que tengan un excelente año, que este inicio de año y todos los siguientes 12 meses se cumplan sus metas, sus propósitos y todo lo que ustedes deseen. Hoy tenemos un tema increíble, vamos a estar hablando de algo que sin duda todos necesitamos aplicar en nuestra vida digital, en esta transformación digital. Y no va a ser precisamente transformación digital de lo que vamos a hablar. Déjenme les cuento un poquito de ella. Es ingeniera informática. Igualmente cuenta con estudios en la especialización y diplomados en gerencia estratégica, derecho informático, es maestra en ciberseguridad con la UTH de Florida, cuenta con certificaciones internacionales en protección de datos personales, auditoría forense, ISO 27001, seguridad de la información, perito ciberjudicial, consultora y asesora de ciberseguridad y forencia digital. Es docente catedrática de la UNAM en la FES Zacatlán y en la Universidad País Innova de Chiapas. Actualmente pertenece a la Federación Internacional de Comercio Electrónico y Economía Digital en México y es coordinadora en seguridad digital. Es autora de varios títulos técnicos y de algunos libros entre los que se encuentran Fronteras Invisibles de la Ciberseguridad, A un clic de enredarse recargado 1 y 2, Cliquea y procede mejor, Cadena inmutable, Homologación y forencia en la era digital y su último libro, Ciber Artificial, conectado con las fuerzas digitales de protección. Ella es investigadora de ciberacosos en Latinoamérica y juego de reto y drogas auditivas y sus efectos. Está catalogada como una de las 50 mujeres más influenciadoras en ciberseguridad en 2020 y 2021 por la comunidad latinoamericana de consultores y asesores en gestión de riesgo y seguridad como líderes que dejan huella en seguridad en 2019, 20 y 21. Por supuesto que estoy hablando de Nazly Borrego. Bienvenida, una colombiana más mexicana que nada. Sí, así es. Muchísimas gracias. Oye, me quedé sin aire de decir este currículum tan extenso. Es que fue una cosa increíble. ¿En qué momento todo esto? Desde muy jovencita. Empecé de muy jovencita, empezarme a preparar, pero más que todo porque hay una historia atrás bastante truculenta. Así como traumática. Okay. Y que de ahí en adelante empecé mi camino con la parte de la ciberseguridad y que mi hijo también está llegando con esos pasos en esta ciberseguridad y que, como todo el mundo le digo, no es un trabajo, sino una pasión lo que hago. Por eso me encanta y yo creo que seguirá creciendo. Totalmente. Y yo estoy segura que después vamos a tener a tu hijo aquí. ¿Cuántos años tiene? 15 años. 15, me acuerdo que me dijiste. Y ya es todo un máster en temas de ciberseguridad. Qué emoción. Y yo siempre lo he dicho, talento TIC sobra en este país, solamente necesita estar bien capacitado, canalizarlo adecuadamente para que puedan hacer grandes cosas. Sí, así es, ¿no? Y pues que empezó desde los 8 años este jovencito. O sea, desde los 8 años ya dicta conferencias, ha escrito un libro, bueno. Estamos en ese mismo camino. No, bueno, pues de tal palo tal astilla, entonces. Oye, Nazly, a ver, vamos a entrar de lleno. Con base en la experiencia que tú tienes, muchísima, en otros países, ¿cómo ves el tema de ciberseguridad en México? Bueno, en estos momentos podemos decir que México apenas está como saliendo a flote realmente con los temas de ciberseguridad. Yo creo que a pesar de que México es un país muy desarrollado en algunas cosas, le falta proteger otras, o sea, incluir la parte de ciberseguridad, pero esto más que todo es por falta de talento humano. O sea, falta talento humano para poder cubrir todas esas problemáticas que tenemos en ciberseguridad aquí en México y poderlas implementar. Ok, ¿y cuál sería esa recomendación que tú podrías hacer para ese talento, para que cada vez más jóvenes puedan involucrarse en temas de ciberseguridad? Bueno, en estos momentos, de hecho, estamos trabajando, creando ya mallas académicas a nivel técnico para poder motivar más jóvenes y todo lo que son los niños, niñas, incluirse en esta parte de la ciberseguridad. Y de hecho podemos decir que México sería ya entonces el segundo país que está implementando ya la parte de la ciberseguridad en sus mallas académicas para esa parte de las juventudes y seguir motivando.
lo que pasa, Samira, el problema también es de que no hay mucho docente o mucho personal que esté capacitado o sea idóneo para dictar estas clases. Entonces estamos en ese proceso de capacitar docentes, estamos en ese proceso de enseñar cómo es salir desde la parte técnica y para que los jóvenes sigan con ese proceso de la carrera. Teniendo en cuenta que ya la ciberseguridad, si tú bien sabes, la ciberseguridad siempre ha sido o una maestría o una especialización. Claro. Ya hoy en día la estamos viendo como una licenciatura, como una carrera técnica y que ya también se va a incluir en la parte de la primaria alta para el autocuidado, para que se empiecen a cuidar y ya fomentar como esa curiosidad de decir, yo quiero estudiar ciberseguridad, yo quiero seguir la carrera de tal persona, de X persona. ¿Para qué? Porque hay que cubrir más de 700,000 vacantes que todavía no podemos cubrir a nivel mundial. Entonces, por ese lado, y por el otro es fomentar mucha capacitación, muchas charlas de estas carreras STEM y motivar también a las niñas para que se incluyan en estas carreras. Reducir la brecha digital de género. Exacto, porque de por sí siempre todavía se ve que son más hombres que mujeres las que estamos en este equipo. Oye, pero me encanta lo que dices, porque normalmente, y creo que nos pasa a todos, nos enfocamos como en chavos que están estudiando ya los primeros semestres de una licenciatura o de una ingeniería, o los últimos semestres de preparatoria, pero yo creo que ya cuando estás en esa etapa tienes muchísima claridad de hacia dónde quieres dirigir tu vida profesional. En cambio, si te vas desde una primaria básica, desde un nivel básico, le das muchísima oportunidad a estos jóvenes para poderlos también encaminar hacia el que despierten este gusto, como podría ser el caso de tu hijo, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es ahí donde deberíamos de enfocar muchos esfuerzos hacia primarias, secundarias, donde los chavos todavía no tienen ni idea de hacia dónde quieren dirigirse, pero que son los más vulnerables también en temas de ciberseguridad. Así es, ¿no? Y lo que primero nosotros hacemos es, dictamos esas charlas de concientización y muchas veces lo que me estaba sucediendo era que, ya te escuchamos, pero no te creemos. Pero cuando empieza Xavier Pedro, en este caso mi hijo, empieza a dar la charla, es un par, entonces sí le creo. Entonces sí existe. Sí, claro. Entonces sí voy a seguir los pasos de Pedro, de Emma y de otros compañeritos porque ya es un equipo de niños y niñas y jovencitos que están dando estas charlas y ha sido bastante bonito ese proyecto que se está llevando y que a hoy la Secretaría de Educación ya está utilizando estos jovencitos para poder dar esa charla motivacional y que ellos puedan decir, ven a mi carrera que es mucho mejor. Entonces ha sido algo de un trabajo bastante fuerte, pero algo que te digo que ha sido te da demasiada satisfacción, claro. Oye, y voy a retomar el tema de México. A ver, Huawei es una empresa que fabrica tecnología para diferentes operadores de telecomunicaciones. ¿Cómo consideras tú que la seguridad de estos operadores funciona en nuestro país? Mira, el gran problema que tenemos aquí en México es la falta de tipificaciones. No tenemos una ley clara, solamente está el proyecto de ley de ciberseguridad, no tenemos la inteligencia artificial, es también otro proyecto. A eso agrégale falta también de violencia digital y de otras líneas. Aquí sería llamar a esas empresas, o sea, decirle a Huawei que, o sea, nos estás apoyando con conectividad, nos estás apoyando con tecnología, pero también apóyanos de cómo poder fomentar educación, seguir capacitando y seguir dando capacitación en ciberseguridad. Exacto, en ciberseguridad. O sea, sabemos que solamente puedes llegar hasta cierto punto, pues entonces ayúdanos a ver cómo podemos implementar contigo una capacitación o un entrenamiento de seguridad hacia los docentes, hacia las personas técnicas y, ¿por qué no?, a las personas que van a utilizar dentro de las organizaciones. Hay otra problemática muy fuerte, es de que las empresas no están invirtiendo mucho en ciberseguridad.
Y esto es porque tenemos una mentalidad todavía de como buen latino, como claro, hasta que nos pase. Sí, a mí esto nunca me va a pasar. Claro. Yo soy inmune, yo soy muy pequeño, o sea, porque mi tamaño... Como diría, ¿no? Después de niño ahogado queremos tapar el pozo. Exacto. Entonces, o sea, hay que generar esa conciencia. Así como le pasa a uno en la casa, te puede pasar a ti si sea una pequeña empresa. Entonces, es generar más campañas y que las empresas apoyen más este tipo de campañas para fomentar educación, para fomentar conciencia y para disminuir ese desconocimiento y disminuir esa cantidad de conductas delictivas a las que estamos expuestos todos los días. Oye, mencionabas hace un momento el tema de que no tenemos una ley. Sin embargo, está esta propuesta de ley de ciberseguridad. ¿Qué problema le ves a esto y cuál podría ser tu recomendación hacia los legisladores para avanzar en este sentido, en esta materia de ciberseguridad? Mira, el problema que nos está llevando a no tener esas políticas públicas o leyes de ciberseguridad hace que las personas naveguen a puerta abierta, sin seguridad, sin conocimiento, seamos un país más expuestos, ¿ya? O sea, es imposible, mira que a estas alturas todavía México esté dentro de los 10 primeros países más atacados en el mundo. Y es algo que uno dice es porque no tienes una política, no tienes una ley, no tienes concientización sobre lo que está sucediendo, no hay inversión. O sea, como te digo, las empresas privadas, o sea, les cuesta decir que no es un gasto, sino una inversión. Claro, entonces, eso por ese lado. ¿Y qué recomiendo? Mira, hay veces los legisladores quieren hacer algo bien, pero el problema es que no están muy empapados con la parte técnica. Okay. O sea, no es cuestión de hay que penalizar X punto, acceso no autorizados a sistemas informáticos. Ok, ¿y qué es eso? ¿Quién lo controla? ¿Cómo se controla? Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta. Tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y en sujetos obligados. Ahora, ¿quién lo va a vigilar? Ahora, ¿quién lo va a llevar? Y esto te va a parecer increíble, pero estuve en una conferencia donde yo les preguntaba a los chicos que estaban en la parte del gobierno, les decía, ¿ustedes saben qué es la Ley Federal de Protección de Datos Personales? Y se quedaron como, no la conocemos. O sea, si no la conocen ellos, que son las personas que están contestando un 911 o que están saliendo, entonces falta mucha concientización. Claro. Entonces, eso hace de que también los legisladores sepan más bien o sean asesorados por personas que realmente no tienen ese conocimiento técnico profundo, no es solamente del derecho. Entonces, es muy recomendable que estas personas también busquen ese apoyo de esa parte técnica. Entonces, o sea, esto la realidad es que lo vemos en todos los sentidos, ¿no? Desde el tema legislativo, pero desde el tema de educación, o sea, en todos lados es conciencia, que exacto. Es la palabra que hoy has estado mencionando, y es tener una conciencia en materia de ciberseguridad y una preparación y un conocimiento para poder avanzar hacia políticas públicas y demás. Así es. Sí, o sea, es que sí, sin ella claro. No hay una claridad. Es la base. Exacto, es una base para poder que tú puedas crear este tipo digamos, de vigilancia, de capacitación, pero si nosotros no la tenemos, no la hacemos y también no le hacemos creer a los empresarios de que esto es una problemática real, o sea, es complejo y el camino que se está llevando está muy lento y es algo que nosotros tenemos que aprender a agilizar porque, o sea, la transformación digital se nos adelantó muchísimo, claro. Se nos adelantó 10 años y la seguridad también se nos adelantó bastante y nos dimos cuenta de la vulnerabilidad que existía. Sí. Y si nosotros no somos conscientes de lo que nos sucedió, no vamos a avanzar. Claro. Oye, mencionabas también hace un momento el tema de cuando hablábamos de los operadores, el decir que empresas como Huawei deberían de brindar estas capacitaciones y demás para que puedan entregar un mejor servicio. Con tu experiencia,
¿qué opinas de los niveles de ciberseguridad que Huawei maneja? Son bastante fuertes, son bastante altos, son muy buenos, pero falta es difundirlas. O sea, si Huawei se enfocara también en ese apoyo de seguir capacitando más a las personas, entrenando y saber que ellos, o sea, que Huawei está creando conciencia, esto es algo que puede ser un ejemplo bastante fuerte para las otras empresas. Podemos decir, Huawei es una de las empresas más grandes y más poderosas que hay. Entonces, si esta empresa nos genera esa capacitación, esa confianza de todas las herramientas que nos ofrece, esa conectividad que nos dice, ok, si ellos lo están haciendo, muchas otras empresas van a tomar ese ejemplo. Y es algo que nosotros necesitamos. Pero a ti como experta te puede dar esa confianza la cantidad de certificaciones que Huawei tiene en temas de ciberseguridad. Sí. Porque no es de me autocertifico. Exacto. O sea, tiene una cantidad de certificaciones. Sí, tiene una carrera bastante amplia de certificaciones y lo peor es que la gente no lo sabe. O sea, ni siquiera los técnicos o los ingenieros en ciberseguridad conocen todo lo que de Huawei toda la carrera. Aportar, claro. O sea, conocen de otras empresas grandes porque son comunes o porque el vendor le dice, mira, tienes que hacer esta carrera para poder utilizar nuestras herramientas. Pero si nosotros vemos la plataforma de Huawei, Huawei tiene una carrera desde la parte de educación, pasa por el awareness, o sea, toda la parte de fundamentación, y eso no lo conoce la gente. Correcto. Y eso es algo que hay que fomentar, mostrarlo, hay que decir, oye, nosotros tenemos esas carreras, pero es fomentarlo también desde las academias, para que en las academias también tengan esa oportunidad de poder manejar esas herramientas, esas plataformas, y por qué no, decir, yo hago parte de Huawei en la parte de fidelización, de concientización. Claro, y yo creo que lo que mencionas es muy importante porque al final del día Huawei tiene esa academia Huawei, tiene un sinfín de certificaciones, porque no nada más cursos, de certificaciones en plataformas que están a disposición de la academia, pero creo que hace falta por ahí que también se incentive al uso. Exacto. Exacto, o sea, es pero que a un uso consciente. Porque son muy pocas las personas que saben sobre, o sea, el problema de los fabricantes es, yo tengo mi plataforma de academia, yo tengo esto, pero solamente lo saben internamente y muy pocos también conocen internamente que saben que existen este tipo de academias, ¿ya? Pero si, digamos, se hace un plan de capacitación interna, un plan de capacitación, entrenamiento de que, ok, Nasli, tú conoces nuestras herramientas, ayúdanos a fomentar esas capacitaciones, entrenamientos a los docentes, a las escuelas, a las universidades de que nosotros existimos. Eso fomenta más, no va a decir más volumen, claro, pero sí va a decir, Huawei está haciendo una campaña buenísima en educación, en capacitación, entrenamiento, no solamente de sus plataformas, sino de todo lo que tiene que ver ciberseguridad. Y es algo que de verdad le aplaudo muchísimo a la empresa porque la carrera de certificaciones que tiene es buenísima, los conceptos son súper claros, súper fáciles, que inclusive los puede hacer desde un adolescente hasta una persona mayor. Sí. Que es muy poco también encontrar ese tipo de material, porque los materiales o son muy técnicos o son muy débiles. Y lo increíble es eso, ¿no? De ver cómo lo técnico lo manejan de una forma que uno se lo pueda, digamos, claro, digerir y uno pueda decir, wow, o sea, esto me fue súper bien y me puedo ir a cualquier parte del mundo y sé que me lo van a recibir, me lo van a aceptar. Claro. Y eso es algo que sí aplaudo muchísimo, pero hay que difundirlo mucho más. Ok, oye, y hablando de estos temas que debemos de adoptar sobre todo, o sea, porque puedes tomar un curso, puedes capacitarte, puedes certificarte, pero puedes no aplicarlo. Exacto. También. ¿Cuál podría ser esas recomendaciones que tú le darías a un usuario final en temas de ciberseguridad? Recomendaciones finales.
Mira, Pero al usuario final, o sea, no a la empresa, no a la academia, sino al cliente, usuario final al usuario. que todos los días está conectándose a todas las redes Wi-Fi, que, híjole, no sé, podría dar tantos ejemplos, que nunca acepta términos, o sea, porque te vas desde algo muy básico, ¿no? Desde leer los términos y condiciones, Que no lo hacen. que nadie lo hace, o nadie lo hacemos en realidad, ¿no? Yo sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pero yo creo que muchas veces por la premura con la que vivimos, es difícil que te pongas a leer las... Pero mira que es algo, mira, algo como para los usuarios, algo que hay que tener muy en cuenta, es de que así descarguemos la herramienta más, digamos, un escáner, que es algo común que a veces necesitamos de urgencia. O sea, no te muestran las políticas, pero sí te muestran un momento. ¿Me das tus contactos? O sea, es tomarnos el momento de leernos y decir los contactos, o sea, un escáner no necesita mis contactos, no. Claro. O sea, leer ciertas cosas, sí, porque que tú... todas, perdóname que te interrumpa, todas las aplicaciones hoy ya te permiten un acceso a algo, ¿no? Pero siempre te lanza esa ventana donde te dice permitir, no permitir. Entonces, es eso. O sea, tomarnos la molestia de decir, no lo permito. Es que si no le permito los contactos no me deja seguir. Entonces, eso es una alerta. No, entonces, no lo instales porque en realidad lo que te va a hacer es robar tu información. Claro. Entonces, algo que yo siempre le digo a las personas es, todas las aplicaciones nos quieren robar información. Seamos conscientes y leamos hasta dónde le vamos a dar esos permisos. Yo para que un escáner le voy a decir, tienes permiso de mi geolocalización. Claro. O sea, son puntos que son tan cortitos, pero que es algo de tener más conciencia. Eso es lo que le digo a las personas. ¿Y ahí qué haces cuando justamente el tema de geolocalización, por ejemplo, no te deja avanzar? Y me voy a los ejemplos de banca. Sí. O sea, si tú no habilitas tu geolocalización, no puedes usar la banca. Exacto. Y si lo ves en términos lógicos, no hace ningún sentido que tu geolocalización esté ahí. Pero mira sí? que yo eso lo pensaba yo también. Yo decía, Okay. bueno, ¿yo para qué le voy a dar una geolocalización a una banca si realmente pues no necesito hacer? Pero si tú te vas para otro país, vas a hacer una transferencia y tú avisaste que estás de viaje, la geolocalización ya sabe, el software ya sabe que tú estás en otro país. O sea que sí, va a generar una alerta de que si una persona de aquí de México va a ingresar. Entonces, hay unos puntos que uno tiene que tener en cuenta. La geolocalización allí sí es necesaria por tu seguridad, pero lo que tú no necesitas es de que él abarque tus contactos, que es muchas veces lo que hacen las aplicaciones falsas de préstamos o algo por el estilo. Sí. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender a jugar y ponerle la lógica. Y por eso yo siempre les recomiendo a los usuarios, es ser conscientes hasta dónde yo le voy a dar permisos a mis redes sociales, a mis herramientas, a mis aplicaciones y cómo yo voy a utilizarlas. Y si no las voy a utilizar más, es eliminarlas y saberlas eliminar. No es solamente desinstalar, sino de irnos hasta la configuración, irnos hasta nos vamos a demorar, pero vamos a estar tranquilos. Ok. ¿Cuáles serían esas 3 red flags y yo creo que me voy específicamente a la adolescencia, o sea, chavos de secundaria, prepa, tal vez primer semestre de universidad, y que seguramente les va a funcionar a todos, pero me enfoco en este perfil porque siento que es como la comunidad más vulnerable ahora. Exacto. Y sobre todo porque redes sociales son abiertas, porque a muchos les encanta, entre más contactos tengas, pues entonces todo es mejor. No importa lo que estén subiendo, no importa el tema de escuelas, si se ve logotipos, o sea, creo que no tienen como esa visión, por más que como papás incluso se los digamos. ¿Cuáles podrían ser esas red flags que tú le podrías decir a los chavos que estén alerta en temas de ciberseguridad? Ok, tenemos que ser conscientes, no dar información de nuestras familias, no dar información a las personas que estén solicitándonos fotografías o donde vivimos, no tomarnos selfies
instaure el peligro de donde estamos viviendo, de nuestros gafetes y hasta de nosotros mismos. Nosotros mismos somos felices tomándonos fotografía de la selfie con el logo de la organización. Sí. O sea, ser conscientes de eso, no dar información, para los chavos que mantienen en juegos en plataformas, no dar sus números telefónicos, no caer en la tentación de que es mi amigo en red, entonces ese va a ser mi amigo real. No, es ser muy conscientes y nosotros como padres no dar el internet a puertas abiertas. Hay controles parentales. Estos controles parentales, como hay gratuitos, hay licenciados, que yo siempre confío más en los licenciados, y estos controles parentales te permiten proteger la privacidad, la integridad de nuestros niños, niñas, adolescentes, y esto también les enseña a ellos a ser responsables con un equipo digital. Perfecto, Nazli. Ya para terminar, ¿cuál sería ese mensaje que te gustaría darle a la audiencia, llámese sector público,